para que busquemos nuestra cita bíblica en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. En este estudio que vamos a tener, si alguno no tiene su revista de escuela dominical, allá atrás están vendiendo la revista de escuela dominical, nuestra hermana Sisi. Mientras tanto, hermanos, nosotros vamos a dar nuestra lectura bíblica, Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. El tema del cual vamos a hablar en esta mañana se llama Tesoros en el cielo. Dice la palabra de Dios así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Unidos, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bendito Padre, en este momento vamos a tener nuestro estudio bíblico, para lo cual rogamos la guianza, la dirección de tu Espíritu Santo, que sea Él el que nos enseñe estas palabras que Él mismo ha inspirado para nuestra edificación, para nuestra guianza. Te pedimos que nos hables, pues, y que todos seamos bendecidos. Quita todo lo que estorbe de nuestra mente, de nuestro corazón, y que estemos concentrados en este estudio a fin de que todos seamos bendecidos y de esta manera llevemos mucho fruto para tu reino celestial y tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Ocupen sus lugares, por favor, hermanos. Vamos a repetir el texto para memorizar. Lucas 6:38. Lo repetimos. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. Nuevamente, hermanos. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. Otra vez. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6:38. El acto de dar ocupa un lugar importante en las enseñanzas de nuestro Señor y Maestro. Por eso Él dice en este versículo que estamos memorizando: da. ¿Y qué pasará? Y se os dará. Y no de igual manera, sino que se nos dará una medida apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Nosotros le damos a Dios con nuestra mano, pero el Señor, Dios Todopoderoso, nos da con su mano más abundantemente todas las cosas. Bendito sea su nombre. Estaremos viendo tres cosas. La primera de ellas es que las dádivas de Dios no tienen comparación. Las cosas que Dios nos da no se pueden comparar con nada. Amén. Casi en el principio de su ministerio, el Señor descubre el mismo corazón de Dios. El Señor habla del sentimiento divino que constituye la misma esencia divina. La esencia de Dios es el amor. Dios es amor, dice la Biblia en 1 de Juan 4:8. Y dice también en San Juan 3:16: porque de tal manera
Amó Dios al mundo, ¿qué dice más? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que Él nos dio? La prueba más grande de su amor es que Él nos dio a su Hijo unigénito. El día de antier que estaba en el hospital, visitaba a una persona que estaba muy enferma en el hospital y le estaba presentando el plan de salvación y me decía este hombre, cuando le hablé acerca de que Dios dio a su Hijo, me hizo esta pregunta: ¿usted daría a su Hijo? ¿Usted daría a su Hijo? Y le dije, pues no lo sé. Pero lo que sí estoy seguro, que Dios sí dio a su Hijo por nosotros los pecadores. Gloria al Señor. Dios sí dio a su Hijo, y dice la palabra del Señor que Dios nos está enseñando a dar. ¿A qué extremo llegó esta expresión de su amor? Porque en el Hijo tenemos una gran provisión. Vamos a ver lo que dice en Romanos 8:32. Romanos capítulo 8, versículo 32, nos dice de la siguiente manera: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios no escatima. Dios no busca darnos o disminuir lo que Él tiene. No, Él no escatima. Él, cuando nos da algo, nos da en abundancia todas las cosas. Nosotros quizá rebuscamos cuando vamos a dar, escatimamos, pero Dios no escatima, hermanos. Nosotros le pedimos algo y Él nos da las cosas en abundancia. Le decimos al Señor: Señor, concédeme aunque sea comprarme un terrenito. Y Dios no nada más nos da un terreno, nos da una casa donde vivir. Señor, concédeme aunque sea un carrito viejo. Y Dios no nos da un carrito viejo, Dios nos da un carro bueno. Porque Él siempre nos da en abundancia todas las cosas. Amén, hermanos. Señor, te pido que cambies a mi esposo, que ya no tome. Pero Él no solamente no hace que ya no tome, sino que Él lo transforma completamente. Porque Dios siempre nos va a dar más de lo que nosotros le pedimos. Señor, concédeme un trabajo que gane lo más indispensable. Y Dios nos da un trabajo donde somos bendecidos en grande manera. Porque Dios siempre nos va a dar más de lo que nosotros le pedimos. Sus pensamientos todavía son más grandes de lo que nuestros pensamientos son tan limitados. Él siempre nos da más de lo que nosotros le pedimos. El Señor Jesús también nos da otro ejemplo acerca de cómo Él nos da las cosas, cómo Él da en San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Si ustedes notan, toda la Biblia nos habla de dar. Dios nos da. El Hijo se da a sí mismo, se entrega a sí mismo, entrega su propia vida. Y tenemos un claro ejemplo de la enseñanza que Dios nos da. Dios quiere que nosotros aprendamos a dar así como Él nos ha dado. Tenemos que dar porque también a nosotros Dios nos ha dado abundantes bendiciones. Y la más grande expresión de su amor es que Él nos dio lo más excelso que hay.
nos dio a su Hijo unigénito para salvarnos. Amén. Esa es la primera enseñanza. Las dádivas de Dios no tienen comparación. Nunca usted y yo podremos ganarle a Dios. Sus dádivas no se comparan con nada. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Pablo decía en 2 Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. En segundo lugar, el Señor quiere enseñarnos dónde nosotros debemos de poner nuestro corazón al dar. La Biblia dice, el segundo punto que dice la Biblia, haceos tesoros en los cielos. El Señor está guiando nuestros pensamientos, sentimientos y acciones hacia arriba a los cielos. ¿Dónde debemos de poner nuestra mirada? ¿Dónde debemos de poner nuestro corazón? ¿Dónde debemos de poner nuestras esperanzas? ¿Dónde debemos poner nuestros sentimientos, nuestras acciones? Todo debe de estar enfocado hacia el reino de los cielos. Y especialmente en el acto de dar. Usted preguntará, ¿cuál es la mejor inversión que podemos hacer? ¿En dónde podemos invertir para que nos vaya bien? En el reino de los cielos, hermanos. Gloria al Señor. Es el mejor banco, es el mejor lugar, es lo mejor que nosotros podemos hacer, invertir en el reino de los cielos. Un tesoro es el bien acumulado y acrecentado por el acto de guardar. El Señor nos enseña que es posible tener un tesoro en los cielos. ¿Cómo podemos hacer para que nosotros hagamos un gran tesoro en el reino de los cielos? El Señor nos dice cómo. La primera manera de hacer tesoros en los cielos es dándole a los pobres. Es darle a los pobres. Mateo capítulo 19, versículo 21. Mateo 19, 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes, le dice al joven rico, y tendrás tesoros allá en el cielo. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. La polilla, hermanos, eran mariposas nocturnas, pequeñas, que donde ponían su larva, hermanos, las telas, la lana, el cuero, todo se echaba a perder por la polilla. La polilla corrompe los vestidos. El orín es lo que oxida los metales. Y hermano dice, no te hagas tesoros en la tierra. Tus tesoros terrenales se acaban, se echan a perder. La polilla y el orín los corrompen. Los ladrones los minan y los hurtan. Pero si en verdad quieres hacer tesoro, si en verdad quieres saber dónde hay un lugar seguro donde tú puedes poner tus tesoros, es allá en el reino de los cielos. Allá no pueden entrar ladrones, allá no pueden minarlos, allá no hay polilla, allá no hay orín que corrompa tus tesoros, porque allá los tesoros son eternos, son para siempre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y dice el Señor, ¿quieres hacer tesoros en los cielos? Dale a los pobres, comparte con los pobres, dale a los pobres también, a los que necesiten, y de esa manera tendrás tesoros en los cielos. En la Biblia tenemos el ejemplo de Bernabé, que vendió su casa y puso el precio a la disposición de los apóstoles. Hay gente que se asusta cuando se predica acerca del diezmo. Hay gente que se asusta cuando se predica
predica acerca de las ofrendas, porque desconocen lo que la Biblia dice. Miren lo que hacía la iglesia primitiva en Hechos capítulo 4, versículo 36 y 37. Dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La Biblia dice que la iglesia primitiva tenía tanto amor por la obra, tenía tanto amor por el desarrollo del evangelio, de la predicación, que los que tenían heredades, que los que tenían bienes, los vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, quienes eran los encargados del ministerio y también de predicar la palabra de Dios en todo el mundo. Los apóstoles distribuían según la necesidad que había, y ellos, hermanos, predicaban la palabra de Dios por las contribuciones que hacía la iglesia primitiva. Imagínese usted cuánto amor sentían las personas que tenían heredades. Ellos daban sus bienes para que la obra pudiera crecer. Amén. En estos tiempos hemos conocido hermanos que han donado terrenos para templos. Algunos han vendido terrenos o les ha ido bien y dicen: hermano, aquí está para que se construya el templo, aquí está el diezmo, aquí está para que se le eche la luz al templo. Y hermanos, gracias a tantos hermanos o algunos hermanos que han contribuido para la obra de Dios ha crecido y ha seguido adelante. Y de esta misma manera nosotros debemos de imitar, hermanos, debemos de imitar, bendito sea el Señor, la generosidad de dar para la obra de Dios. Israel también en el desierto recibió la orden de construir un tabernáculo, y esta fue la ofrenda. Éxodo capítulo 25, versículos del 1 al 8. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaré de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo demuestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esta fue la orden que Dios le dio al pueblo de Israel, que trajeran de lo que ellos tenían para erigir el tabernáculo de reunión. La respuesta del pueblo fue tan grande que habían traído en abundancia todas las cosas, tanto que Moisés dijo: ya no traigan más ofrenda, porque era mucha la generosidad que había en el pueblo de Israel. Quiera Dios, hermanos, que también en nosotros haya esa generosidad para que los proyectos de la evangelización, de la construcción de nuevas iglesias, del sostenimiento de nuevos pastores siga adelante, y que la obra pueda crecer, hermanos, que la iglesia pueda seguir adelante. Cuando nosotros tenemos el amor por la obra de Dios, tenemos que sentir amor por la obra, tenemos que sentir amor por la iglesia de Dios, porque ahora se están edificando iglesias en muchas partes, hermanos.
Y esa tarea es de todos y cada uno de nosotros que tenemos que contribuir. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver aquellas personas que dieron en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que contribuyeron para la obra. Primeramente tenemos mujeres que de sus bienes sostuvieron al Señor y a sus 12 discípulos que estaban predicando. Quiero invitarles por favor a buscar en Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Lucas 8 del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Cuánto gasto se requiere para que una persona salga y haga un viaje misionero? Tiene que gastar en pasajes, tiene que comprar alimentos y otros gastos que surgen en la obra de Dios. Ahora imagine usted, eso es el gasto de una persona. Ahora imagínese usted sostener, aparte de esa persona, a otras 12 personas que siempre andaban con Jesús. Quien quisiera invitar a Jesús siempre tenía que hacer comida mínimo para 13 personas, los 12 apóstoles y luego nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le hacían ellos para predicar? ¿Cómo le hacían para vestir? Pues en esos 3 años y medio ellos se dedicaron solamente a la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo calzaban? ¿Cómo vestían? ¿Cómo comían? ¿De dónde sacaban para ir a otras ciudades, a otros pueblos? ¿Cómo le hacían para sus gastos? Aquí la Biblia nos está diciendo cómo. Aquí la Biblia nos está diciendo que algunas mujeres que habían sido sanadas, como María Magdalena, de la cual habían salido 7 espíritus malos y de enfermedades, hermanos, dice que estas mujeres sostenían al Señor. ¿Qué era lo que movía a estas mujeres a sostener el ministerio de Jesús? ¿Qué era, hermanos? ¿Qué las movía? Era el agradecimiento. María Magdalena había sido atormentada por 7 demonios, pero era una mujer agradecida. El Señor la había sanado, el Señor la había hecho libre, y por gratitud ella servía al Señor con sus bienes. Yo recuerdo el caso de una hermana que en cierta ocasión me llamó, me dijo: hermano, mire, yo estaba enferma, mi hija me dio tanto para curarme, pero el Señor me sanó y ya no gasté ni un peso. Y entonces esto que yo le iba a dar al médico, se lo voy a dar al Señor, porque el Señor me sanó. Esto yo lo destino para la obra de Dios, y esto es para el Señor, porque el Señor me sanó. Una ocasión, a un hermano le robaron todo su ganado y lo dejaron sin nada, todo su ganado. Y él dijo: Señor, permíteme volver a tener ganado, y la primer cría que yo tenga, si tú me bendices, la voy a dedicar a ti. Y hermanos, así fue. El hermano cumplió. La primer vaca que él tuvo, después que le habían robado su ganado, él la dio para la obra de Dios. Gloria al Señor. Y he sabido que ese hermanos, el Señor lo ha bendecido, y él, hermanos, en algunas actividades que ha habido en la iglesia, él ha donado vacas, ha donado ganado para la obra de Dios.
una persona nueva, comenzó a ir al templo y me decía: oiga hermano, fíjese que todos mis animales se mueren, los pollos están dormidos y de repente se caen, mis marranitos, tengo una cerdita que cuando va a criar sus crías se le mueren. ¿Qué hago, hermano? Todos los animalitos se mueren. Hermana, pues vamos a pedirle al Señor que ya no se le mueran sus animalitos. Y hermanos, nos pusimos a orar: Señor, bendice a mi hermana, que sus animalitos ya no se le mueran. Y hermanos, el Señor hizo la obra con sus animalitos. Y hermanos, cada vez que iba a su casa: hermano, le voy a regalar esta gallina. Y hermano, aquí está la primicia de la cerdita que crió, y todos se le lograron. Y hermano, aquí hay unos huevos de gallina. Y hermano, cada vez que iba la hermana siempre no hallaba qué darme. ¿Por qué? Porque ella veía la bendición del Señor. Cuando nosotros damos, hermanos, el Señor nos bendice. Por eso dice que estas mujeres estaban agradecidas con el Señor, y esa gratitud les movía a dar para la obra del Señor. Gloria a Dios. También tenemos el caso de la mujer que dio un costoso perfume que valía 300 denarios, más o menos como el equivalente a 40,000 pesos mexicanos. Marcos capítulo 14, Marcos 14, versículo 9, dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Cuando esta mujer tomó este vaso de alabastro y derramó el perfume sobre la cabeza del Señor, todos comenzaron a criticarla. Todos comenzaron a decir: esta mujer ha hecho un gran desperdicio. Si hubiera vendido el perfume y se hubiera dado a los pobres. Bueno, esto lo decía Judas Iscariote, porque él tenía la costumbre de tomar de las ofrendas del Señor y gastárselas. Pero dice el Señor, dijo: déjenla, porque esta mujer ha hecho una buena obra, me ha preparado para la sepultura. Y de cierto os digo que donde quiera que prediquen el evangelio, digan lo que esta mujer hizo para memoria de ella. Y hermanos, esta mujer, imagínense, 300 denarios, que equivalía, hermanos, casi a lo que ganaba un jornalero en un año. Imagínense usted lo que usted se gana en un año, darlo para la obra de Dios. Esta mujer en verdad que sí amaba al Señor. Tenemos otro caso, el caso de los filipenses, que enviaban a Pablo sus generosos donativos, los cuales eran abonados a las cuentas de los que los hermanos tenían en el cielo. Vamos a leer lo que dice en Filipenses 4:10 y 15 al 17. Filipenses 4:10 y 15 al 17. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versos 15 al 17. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué diferencia a la iglesia de Corinto? La iglesia de Corinto, todos hablaban en lenguas. La iglesia de Corinto tenían los dones espirituales. La iglesia de Corinto tenían pues muchas cosas buenas, pero por otro lado tenían divisiones, tenían pleitos entre ellos y no se ponían de acuerdo en nada. Pero hubo una cosa en la cual sí se pusieron de acuerdo, en que no querían dar para la obra de Dios. En eso sí se pusieron de acuerdo, que no daban para
estaban de acuerdo, pero cuando se trataba de darle a Dios, ahí sí no estuvieron de acuerdo, ahí sí se pusieron de acuerdo, perdón, todos. Pero qué diferente a la iglesia de los filipenses, la iglesia de Filipos. Pablo escribe esta carta para darle las gracias a la iglesia de Filipos. Pablo estaba contento de que había visto el amor de los hermanos, porque dice que cuando Pablo andaba en sus viajes misioneros, los hermanos de Filipos habían enviado una y otra vez ofrendas para el sostenimiento en el ministerio de Pablo. Y Pablo dice: yo no busco lo vuestro, yo no busco dádivas, yo busco, cuando ustedes dan, yo busco que vuestra cuenta en el reino de los cielos vaya creciendo cada día más. Eso es lo que buscaba Pablo. Y hermanos amados, qué bendición es cuando hay hermanos que dan para la obra de Dios. Es una bendición. Y esta bendición, hermanos, la hemos experimentado cuando nos ha tocado estar en otros estados. Hermanos, qué bendición era cuando a veces había tristezas por los problemas, por las luchas, por las angustias que había. Pero hermanos, qué bendición sentíamos cuando llegaba una bendición económica, hermanos. Qué bonito se siente, hermanos, saber que alguien siente amor, que alguien siente cariño por la obra de Dios, y eso impulsa a seguir predicando el evangelio del reino de Dios. Así que cuantas veces usted tenga oportunidad de dar para la obra de Dios, délo, y délo con alegría, porque el Señor se agrada del dador alegre, y porque el Señor bendice, y porque a través de usted una familia, una vida, un ministerio estará siendo bendecido y será de grande bendición para la obra del Señor, como el caso de los filipenses. Ahora suman multitudes de hermanos y hermanas, niños y niñas, ancianos, cuyos esfuerzos para la obra de la evangelización están siendo anotados en sus cuentas ya abiertas en el reino de los cielos. Y es cierto, hermanos. Recuerdo cuando se iba a echar la loza en Antón Lizardo, vimos la necesidad y les dije: hermanos, vamos a ir a hablar con el pastor Samuel Reyes Marín para que a ver de qué manera nos pueden apoyar para echar la loza del templo. Pero para esto nosotros tenemos que tener un cimiento. Tenemos que comenzar nosotros a hacer una promesa. Y los hermanos dijeron: sí, hermano, vamos a hacerlo. Bueno, pues yo me anoto con 1 tonelada de cemento, y dice mi esposa: pues yo con otra tonelada. Dice un hermano: pues yo con otra tonelada, y varias toneladas. Y dijo un niño: yo voy a dar un camión de arena. Hasta los niños, hermanos, se apuntaron, y otros niños dijeron: pues yo voy a dar 2 varillas. Y así, hermanos, se hizo una cooperación donde hasta los niños se apuntaron para dar para la obra de Dios. Gloria al Señor. ¿Saben por qué? Porque no dan los que tienen, dan los que quieren dar. Esto es, el que quiere dar, el que siente en su corazón, así sea una mujer humilde, así sea un hombre humilde, la persona que quiere dar se va a esforzar y va a dar, como el caso, hermanos, de los hermanos de Macedonia. Dice que ellos habían dado, y habían dado más aún de sus fuerzas, hermanos. ¿Qué dijo el hermano Samuel? Bueno, en un principio nuestro pastor, ¿verdad?, cuando se iba a iniciar allá el templo, hermanos, primero dijo: ya están las láminas. Él donó todas las láminas. Después vimos la necesidad que por los vientos que iba a haber, hermanos, pues no, las láminas no. Así que las láminas que donó el pastor las vendimos para sacar. Y luego, hermanos, el pastor, ¿verdad?, recuerdo que nos dio todo el tabicón, y nos dio para la casa pastoral, y nos dio también para la loza del templo, hermanos. Y gracias a Dios, ¿verdad?, porque ahí está el templo, hermanos. Gloria al Ahí Señor. está el templo. ¿Por qué? Por el amor, por el cariño. Y pues siempre, hermanos, hemos visto la gloria de Dios, y siempre, hermanos, el pastor nos ha puesto ese ejemplo
de dar. Recuerdo también cuando íbamos a comprar el terreno en Salinas Alvarado, me invitaron a un aniversario, y bueno, cuando llegué a ese aniversario, yo dije, Dios mío, aquí en esta iglesia ya están festejando el aniversario y yo ya llevo un año predicando en ese lugar y no hemos comprado ni el terreno. No hemos hecho nada por comprar el terreno. Vamos a ver un terreno. Dije, hermana, ¿usted no sabe quién vende un terreno? Me dice la hermana, sí, dice, yo vendo uno precisamente. Ay, ¿cuánto quiere? Dice, quiero tanto. Ay, pero ¿cómo le haremos? No tenemos ni un peso. Y agarro y le llamo al pastor, vimos un terreno, está así de esta manera, la hermana quiere tanto. Y dice el pastor, pues sí me interesa que compremos un terreno ahí. Dice, pues vamos a comprarlo. Dile que si le podemos dar algo y lo podemos apartar. Digo, bueno, le voy a decir. Pero hermanos, cuando al otro día me llama el pastor, ¿sabes qué? Ya te deposité el dinero, compra el terreno. Y hermanos, el pastor me mandó todo el dinero para el terreno, y en esa misma semana que yo pensé comprar un terreno, ya teníamos el terreno para la iglesia en Salinas Alvarado. Qué cosas tan hermosas, hermanos. Yo doy gracias a Dios por ello, y ojalá, hermanos, todos sintiéramos ese amor por la obra de Dios, que todos sintiéramos ese cariño especial porque la iglesia creciera, porque las obras crecieran, hermanos. Podríamos avanzar más, y que no solamente fueran algunos, sino que todos sintiéramos ese mismo amor, hermanos, por la obra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted da para la obra de Dios, usted está haciendo tesoros allá en el reino de los cielos. Aleluya. Usted está haciendo tesoros en los cielos. Aquí el dinero se devalúa, aquí el dinero y los bienes se los roban, se acaban, se desgastan. Pero si usted invierte en la obra de Dios, aún cuando usted muera o cuando muramos, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Si usted muere, pero va a dejar algo para la obra de Dios. Es triste para aquel que muere, y bueno, quién sabe para quién se le queda el dinero, y deja a veces muchos problemas. Pero hermanos, el que siembra en la obra de Dios dice, aquí yo sembré en esta iglesia, yo sembré, y hermano, dice la Biblia, sus obras con ellos siguen. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a dar gracias por la palabra de Dios, y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a dar. Si usted está dando para la obra de Dios, gócese, hermano, porque el Señor bendice aquí y también nos va a recompensar en aquel día. Y si usted no está dando para la obra de Dios, hermano, abra su corazón, dé para la obra de Dios. No va a escasear, al contrario, el Señor le va a bendecir más. Es como un hermano nos ilustraba, dice que el cristiano es como una cisterna. Ustedes ven las cisternas cuando tienen su flotador. Cuando está llena la cisterna, ¿sale agua, hermanos? ¿Del flotador, de la llave? No, ¿verdad? Porque está llena. Pero cuando la cisterna se vacía, otra vez se empieza a llenar. Así es el cristiano. Cuando usted no da, está parada la bendición. Pero si usted quiere recibir bendición de parte de Dios, dele al Señor, dele a la obra de Dios, y délo con el corazón. No lo dé con dolor, no lo dé con tristeza, no lo dé pensando que es para una persona en especial. No, usted délo con el corazón, y délo para la obra, y las bendiciones de Dios van a venir sobre su vida si usted da de corazón. Amén. Vamos a orar, hermanos, dando gracias por la palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a tener un corazón como el corazón que tuvieron los filipenses, como los hermanos de Macedonia, como esa mujer que dio este perfume caro. Señor, ayúdanos a dar lo que tenemos y aún más allá de nuestras fuerzas, Señor. Concédenos ser generosos, concédenos tener un corazón dadivoso, que la iglesia de Getsemaní siga siendo, Señor, esa iglesia generosa, dadivosa. Si alguno ha cerrado su corazón, abre su corazón, Señor, para que dé. Abre su corazón, porque a ti te agrada la gente que es desprendida,
vida, la gente que es generosa, Señor. Bendícenos y que tu obra crezca. Bendice, Padre Santo, la obra para que siga adelante en el nombre de Jesús. Y bendice a mis hermanos que con amor dan y que seguirán dando, Señor, con alegría. En el nombre de Jesucristo. Amén.